Somos unas apestadas que no tendremos futuro en esta sociedad. No te agarren los comunistas. Prefiero pegarme un tiro. ¡Al comunismo! ¡Al comunismo! ¡Guardia! ¿Llévame a mí? ¿A ti? Con mucho gusto. ¿Tienes loco? Me van a fusilar. Yo te aconsejo que te pongas el uniforme. Si no somos honestos, ¿qué tipo de revolución se quiere construir? Esta noche, después del recuento, nos vamos. Plantado llego por Leyendas del Exilio, que conocí una serie de luchadores anticastristas de primera mano, hablé con ellos, y Ángel de Fana y Ernesto Díaz Rodríguez me llevan a conocer a Leopoldo Fernández Pujal, y él tenía planificado hace muchos años en la película Plantados, y bueno, ya conocemos qué pasó con Plantados, que ganó el premio Festival de Cine, fue boicoteada en muchos festivales, pero también fue un éxito. Tuvo 6 semanas en salas de cine en Miami, también estuvo en New Jersey, en Tampa, en otras ciudades, Puerto Rico, República Dominicana, España. En estos momentos, pues, las personas pueden verla en Amazon Prime, Plantados. A Plantadas llego porque un destacado luchador anticastrista, Reynor Rodríguez, me dice que si los plantados, los hombres plantados tienen su película, las plantadas debían tener su película. Y que yo le dije, bueno, para esa película hace falta recursos, hace falta dinero. Y él me dijo, yo cuento con la moral del exilio. Y arrancó a hacer eventos, actividades y demás para recaudar esos fondos, tocarle puerta a empresarios, a políticos. Cuando yo lo veo a él en el esfuerzo que está haciendo un señor de 83 años con toda la vitalidad del mundo, yo dije, voy a apoyarlo, y salí con mi esposa y mi hijo a tocar puertas, a ver amigos que me hayan apoyado en otros proyectos, a visitar empresarios, a conseguir recursos para hacerla. Y no solo recursos monetarios, sino también locaciones, alimentación, automóviles y demás elementos. De hecho, Vilaplana FEN le aporta a Plantadas, le aporta mucho de logística que era imprescindible y no hubo que alquilarla. Fue un trabajo donde se le pagó a todo el mundo, el único que no ha cobrado un centavo soy yo. No cobré lo que es la dirección de la película Plantadas. He trabajado durante 1 año y medio en función de hacer una película para honrar la memoria de las expresas políticas cubanas, pero no es pasado en Cuba, esto es presente en Cuba. El presidio político femenino, desde los años del mismo 59 hasta la fecha, han ido cambiando las presas, las plantadas, las víctimas, incluso los carceleros, pero la dictadura sigue siendo la misma y el pueblo avasallado sigue siendo el mismo. En el Festival de Cine fue muy lindo, las 4 salas llenas. Las personas aplaudieron Plantadas, lloraron con Plantadas, todos quedaron muy complacidos con la película. A diferencia de Plantados era una película en la cual se manejaba en 2 tiempos. En Miami actualmente, que un expreso político se encuentra con su esbirro, y en retrospectiva conocemos qué pasó en ese presidio en Cuba y lo que sigue pasando actualmente. Actualmente siguen presos José Daniel Ferrer, Alcántara, Michael Sokol y muchos más presos políticos. Y Plantadas son 3 mujeres que después de luchar contra Batista se dan cuenta de la traición de Fidel Castro, y al entregar la revolución al comunismo, y ellos no lucharon para eso, y lo que hacen es volver a luchar contra el castrismo. Ellas 3 luchan, caen en prisión, y no es la historia solamente del pasado, es el presente en Cuba. En Cuba están presas políticas en estos momentos varias mujeres, muchas Plantadas, y creo que es importante que el mundo conozca esto, que se sepa lo que está pasando en la isla, porque muchas veces condenan a la dictadura de derecha, pero a la de izquierda las aplauden, y es lo que tiene que parar ya. Dictadura es dictadura. La dictadura castrista lleva 64 años en el poder, reprimiendo, abusando de los derechos humanos, abusando de los hombres y las mujeres, y haciendo todo a su antojo, mintiendo descaradamente ante el mundo. Y en las cárceles los presos son torturados, vejados,
incomunicados, en celdas tapiadas, con castigos demasiado brutales para personas que solamente están ahí por pensar distinto. Hay algunos antecedentes de cine del exilio, algunos intentos importantes de hacer cine, y siempre hay que aplaudirlos porque lleva muchos recursos. Hacer cine es muy complicado y hacer cine de calidad más todavía. Cuando llegamos con Plantados al Festival de Cine de Miami, nos querían frenar la película. El presidente del festival de aquel entonces, creo que la izquierda no soporta que se hable o se denuncie lo que sucede en Cuba. Cuando uno va a llevar la obra a festivales, pues la dictadura cuenta con muchos cómplices que tratan de frenarla, de no darle visibilidad. Como no tenemos país, los exiliados no tenemos un país que nos apoye, que nos ampare, que nos promueva, pues nos toca más difícil, desde conseguir los recursos, la historia, hasta conseguir el apoyo en festivales, en eventos. Por eso hay que aplaudir a la nueva dirección del Festival de Cine de Miami, que acogió Plantadas, y no solo Plantadas, muchas obras que se están haciendo en el exilio. Creo que Plantados ha movilizado estos esfuerzos. Creo que cada vez se harán muchas más cosas. Plantadas tuvo una magnífica presentación, pero también lo ha tenido el documental de Patria y Vida, otras películas, Febrero, historias de La Habana, películas que están participando ahora en este festival, en esta 40ª edición. Alejandro Río ha hecho una selección de apoyo importante a las películas cubanas del exilio. Nosotros crecimos en Cuba viendo cómo nos contaban las historias los comunistas. El brigadista, el hombre de Maicinicú, era una tergiversación de la historia, y al llegar al exilio y hablar directamente con las personas que vivieron ese momento, en esa etapa, empiezas a enterarte que a los que ellos llamaban bandidos eran alzados, eran guerrilleros, eran miembros del ejército rebelde, miembros del directorio, campesinos que se daban cuenta que habían luchado muchos de ellos contra la dictadura anterior para rescatar el hilo constitucional, y Fidel Castro descaradamente está entregando la revolución al comunismo, estaba creando una dictadura, y esas mismas personas se alzan en armas y también en la clandestinidad contra la dictadura que está empezando, el castrismo. Los rebeldes del Escambray y de toda Cuba, porque habían pasado toda Cuba, duraron en el monte 6, 7 años, un tiempo sin ningún apoyo, el apoyo de los campesinos, pero Castro los separó, hizo lo que hizo Valeriano Weyler con la concentración, y los mandó a los pueblos cautivos. Nadie en Cuba sabía que existía Sandino, López Peña, Indio Atuey, Mamanantuabo. Eran pueblos donde arrancaron a los familiares de sus tierras, a esos campesinos, porque apoyaban a los alzados, los apoyaban, no como lo cuentan ellos en sus películas, y realmente lo que más conspiró fue la traición de muchos, los chivatos, los agentes de la seguridad del Estado. Entonces, cuando nos contaban Bahía de Cochinos, nos decían que eran un grupo de mercenarios, y realmente eran cubanos que iban a luchar por la libertad de Cuba. Ellos llaman invasión y expedición del Granma. Yo creo que la invasión fue la del Granma, que había un argentino, que era el Che Guevara, que fusiló muchos cubanos. Los jóvenes que venían en la brigada 2506 eran cubanos que querían rescatar a Cuba de las garras del comunismo. Entonces, todas estas historias hay que contárselas al mundo y al exilio y a los cubanos como fueron, porque no puede ser que me impongas una información cuando yo sé que es otra. Por eso ellos le tienen miedo a Plantados, a hombres que se plantan, a hombres que no admiten nada, ninguna preventa con el régimen. Por eso tienen que venir otras películas que narren estas historias, que narren la gesta del Escambray y de toda Cuba. Narrar correctamente qué ocurrió con las avionetas Hermanos al Rescate, unidos a los balseros, cómo un pueblo entero emigra y se lanza en balsas al mar, y luego por las fronteras, donde han perecido muchos cubanos porque no quieren vivir en dictadura. Entonces, esas historias, si las contamos, creo que le vamos enseñando al mundo el verdadero rostro del castrismo. Las damas de blanco, cómo golpean mujeres por pensar distinto, mujeres por salir con una flor en la mano y pedir libertad para sus presos políticos, para sus familiares, sus esposos, sus hijos presos políticos. Entonces, hay mucho tema que contar en el exilio.
Plantados o Plantadas son solo una ventana que se abre a las cárceles y además en general, porque si uno empieza a buscar cada caso en particular, cada preso es una película. Cada historia de uno de ellos o una de las mujeres da para un film, porque son historias fuertes, desgarradoras, de amor y de desamor. La historia de amor de Ernesto Díaz Rodríguez con su esposa Alicia es digna de un largometraje. Y como ello, hay muchas historias que se desconocen, como las rastras de la muerte. Murieron 9 aficiados para trasladar para La Habana. No sabemos nada de los 5 fusilados, también de ahí de Bahía de Cochino, o los que se subieron en un barco porque se quedaron sin municiones y fueron al alta mar y los encontraron vagando por el Golfo, y también murieron varios de deshidratación. En fin, historias hay muchas para contar. La gesta de Agapito Rivera, la valentía de Manolito López en Camagüey, los alzados de Matanza, la familia Campos, Pedro González. Hay muchas historias de esta madre, Sara Rodríguez, que en el G2 se quita la vida para que sus hijos no se entreguen, porque el único motivo para que se entregaran era que ella estaba presa y es capaz de morir para que sus hijos no se entreguen al castrismo y sigan en la clandestinidad. En fin, hay muchas gestas que podemos contar, y con el cine hacer historia, y cómo han usado a los médicos como esclavos modernos para mantener la dictadura, cómo usan a las personas, cómo los adoctrinan en la isla. O sea, hay que contar muchas historias, y creo que en el exilio tenemos esa responsabilidad. Solamente nos falta el apoyo. Ahora con la película Plantadas se recogió dinero con empresarios políticos que dieron el aporte necesario para hacer la película, el aporte imprescindible. La hicimos con lo mínimo, pero si cada empresario aportara, si hiciera un fondo para los cineastas del exilio, creo que nuestra obra fuera más grande. Ya Plantadas está hecha, es una historia que creo que todos debemos ver, llevar a sus hijos, llevar a sus nietos, llevar a sus familiares, llevar a un amigo extranjero a verla a los cines. Va a empezar en el Dolphin Mall el 17 de marzo. Hay 3 tandas, 3:45, 7 de la noche y 10 y 15 de la noche. Va a estar 17, 18, 19 y 20, creo que hasta el 22 va a estar, pero si la afluencia de público es continua, pues se abrirán otras salas de cine, estarán más semanas en cine, el mensaje va a perdurar más. Este es el momento de apoyar al cine del exilio, a ir separando ya las entradas para que empiecen a abrir otras salas, llegar a la plataforma del Dolphin, de los cines del Dolphin Mall, buscar Plantadas e ir separando las funciones, a los empresarios que le compren funciones a sus empleados, a las clínicas donde están las personas del exilio que le compren funciones a sus empleados. Creo que es el momento de apoyar el cine del exilio con Plantadas. Apóyennos, por favor.